día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Queremos hoy comentar los puntos del 499 al 501, que tienen como título María, la siempre Virgen. ¿Por qué dice la siempre Virgen? Pues porque el apartado anterior hablaba de la virginidad de María y allí, sobre todo, explicamos la concepción virginal de Jesucristo. Pero es que la fe de la Iglesia no se limita a decir que María fue virgen en el sentido de que la concepción de Jesucristo fue virginal por obra del Espíritu Santo sin concurso de varón. No, dice más todavía. Dice que es la siempre virgen. Y como vamos a ver hoy, pues, habla de la virginidad de María antes del parto, en el parto y después del parto. Bien, quizás en el antes del parto se refiere obviamente a la concepción virginal de Jesucristo, ya lo explicamos en programas anteriores, y hoy especialmente vamos a hablar de la virginidad en el parto y después del parto. Dice el punto 499. La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. Este es un texto de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, punto 57. Lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la Ayepártenos, la siempre Virgen. Bueno, por lo tanto, la primera afirmación de este punto lo que viene a decir es que pertenece a la fe de la Iglesia desde sus orígenes el afirmar que María es la siempre Virgen. No sólo que concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que ella es la Virgen. Nosotros quizás en la tradición hispana hemos llegado a llamarle a María como la Virgen, ¿eh? Así como, por ejemplo, en Italia pues se le llama la Madonna, la Señora. En la tradición hispana le hemos llegado a llamar la Virgen, de manera que al ponerle como nombre ya, como si fuese un nombre propio, la Virgen, quizás hace que estamos tan acostumbrados a esta palabra que no caigamos en cuenta de lo que significa, de lo que supone. Fuera de la tradición hispana, en otros lugares no se le suele llamar a María con así, digamos, como si fuese el nombre propio, el de la Virgen. Por una parte, el que entre nosotros sea así implica que arraigada está en la tradición católica española pues nuestra fe en la virginidad de María. Pero trasladado al presente es posible que tenga un peligro, y es que claro, cuando algo es tan común que pasa a ser casi un nombre propio, la Virgen, claro, uno no cae en cuenta de lo que supone. Es posible que para alguien que no sea de tradición hispana, pues para un francés, para un inglés o para un africano, quien sea, hablar de la Virgen María sea mucho más impactante que para nosotros, porque como para ellos el término Virgen no es casi nombre propio de María, claro, estamos afirmando algo de ella. Y sin embargo nosotros decir la Virgen María es como decir un nombre propio. Parece que no estamos afirmando nada de ella, sino que le estamos llamando por su nombre. No, estamos afirmando algo de ella, por supuesto. En nuestra tradición, por lo tanto, hispana diríamos, ¿cómo no va a ser Virgen María si es que hemos hecho de su virginidad casi su nombre propio? Bueno, aquí lo que nos interesa en el primero de los puntos, 499, es caer en cuenta de que estamos hablando de algo que perteneció siempre a la tradición de la Iglesia. La virginidad de María en el parto, en el sentido de un parto excepcional. Porque, bueno, yo sé que muchos oyentes dirán, vamos a ver, pero ¿qué supone decir que el parto de María fue virginal? ¿Eso en qué se traduce? Bueno, la Iglesia nunca ha entrado a
a definir dogmáticamente qué significa que el parto fuese virginal. Pues mire, consistió en esto, físicamente no. Esa definición no la ha hecho la Iglesia. Por lo tanto, lo que hay que decir es que fue un parto extraordinario, que fue un parto excepcional, un parto milagroso, sin pretender también al dogma. Bueno, pues es verdad que ha habido descripciones muy bellas del dogma, ¿no? Pues como un rayo de luz traspasa un cristal, sin corromperlo, así Jesús. Bueno, bien, ha habido en la historia de la Iglesia descripciones muy bellas, pero el dogma de la Iglesia no ha entrado a hacer como una definición del el parto de María virginal, físicamente en qué consiste. No, pero hablemos de un parto milagroso. Parto milagroso, un parto excepcional, que por una parte, claro, nos está recordando que una de las consecuencias del pecado original fue aquel parirás con dolor, aquel parirás con dolor del libro del Génesis. Y María, que es preservada de pecado original, la que es la Inmaculada, Dios ha querido que ella esté preservada de las consecuencias del pecado original. Por cierto, María no sufrió la corrupción de la carne y la muerte, no la sufrió. Está asunta a los cielos en cuerpo y alma. Una de las consecuencias del pecado original era la muerte física. Y María, la tradición de la Iglesia no habla de que María muriese, dice que María tuvo la dormición y la ascensión a los cielos. Bueno, luego en consecuencia, también la tradición, en congruencia, la tradición dice pues que tampoco sufrió esas consecuencias del parto, del parirás con dolor. Cuando en alguna película que hemos visto, algunas muy hermosas y muy bellas, por cierto, pero cuando en alguna película pues se describe el nacimiento de Jesús, de María, pues con toda la crudeza de un parto, y María en pleno parto, pues con gritos de dolor, etcétera, pues hay que decir que ese tipo de películas, que son muy bellas y algunas te dan mucha pena, que llegado a este punto no tengan la delicadeza suficiente para, de alguna manera, porque en fin, tampoco se pretende decirle al director de la película de qué manera tiene que traducir eso, pero me da pena observar que ha habido películas muy hermosas que, llegado el momento del parto, no han tenido la delicadeza suficiente para reflejar de alguna manera esta fe nuestra en el parto virginal. Y cuando han sacado allí a María, pues los espasmos del parto, etcétera, han sido poco delicados. Bien, pero aún y todo, repito, la Iglesia, cuando dice que María tuvo un parto virginal, bueno, pues no ha concretado, pues consistió físicamente en esto y en esto. No ha entrado nunca en eso. Lo que ha dicho es que es un parto excepcional. Y esto lo afirmó desde muy temprano. Desde muy temprano, ¿eh? Incluso San Ignacio de Antioquía, al que ya veis que citamos con mucha frecuencia, porque claro, es un autor que está a caballo entre el siglo I y siglo II, y tiene mucho valor el que un autor, primero, que es santo, y segundo, tan cercano a la tradición apostólica, en ver cómo él entendió las cosas, ¿no? Y San Ignacio de Antioquía resulta que enumera el parto virginal como uno de los 3 misterios escondidos en el silencio de Dios, que así lo dice él en una de sus cartas. ¿Y qué 3 misterios están escondidos en el silencio de Dios? Es una expresión verdaderamente conmovedora, ¿no? Bueno, pues él habla de la virginidad de María, el parto virginal y la muerte del Señor. 3 misterios sonoros que se cumplieron en el silencio de Dios. Así lo escribió él, San Ignacio de Antioquía, en la carta a los Efesios, que también tiene una carta a los Efesios, como San Pablo, capítulo 19, versículo 1. Habla de 3 misterios sonoros. La virginidad de María, se refiere a la concepción virginal de María, el parto virginal y la muerte del Señor.
tres misterios sonoros que se cumplieron en el silencio de Dios. ¿Por qué le damos tanta importancia a este texto? Hombre, pues porque estamos hablando del siglo primero. Y estamos viendo cuál es la fe de la primera comunidad cristiana. Y la Iglesia, la primera Iglesia creyó en el parto virginal de María, a pesar de que esta afirmación podía dar pie a docetas y a valentinianos, que eran una herejía de aquel tiempo, los docetas, que venían a decir que el cuerpo de Jesús pues no era un cuerpo real en todos los sentidos de la palabra, no que era un cuerpo que parecía, no. Y digamos, esta afirmación del parto virginal podría haber tenido riesgo de ser manipulada por estos herejes docetas y valentinianos, por suponer que el cuerpo de Jesús no fuese real. No, pero aún y todo la Iglesia luchó contra esos herejes, afirmando al mismo tiempo el parto virginal. En el siglo IV hay documentación suficiente para demostrar que la fe de la Iglesia en el parto virginal era universal, que se daba en todos los siglos. El padre Aldama, que fue un jesuita pues que un enamorado de la Virgen y que publicó cosas muy hermosas, ¿no?, sobre la Virgen María. Pues el padre Aldama es un padre español, un jesuita español, tenía un estudio sobre cómo en el siglo IV ya tenemos actas, actas que demuestran que en España, en las Galias, en Italia, en África, en Capadocia, en Chipre, en Alejandría, en Arabia, en Antioquía, Siria y en Roma, o sea, que es claramente universal, se confesaba como parte de nuestra fe el parto virginal. O sea que eso tiene mucha fuerza. Y contra esta fe se alzó un monje, un hereje que se llamaba Joviniano, quien impugnaba la virginidad de María y además también impugnaba que eso de que la virginidad fuese un estado excelente. Y Joviniano fue condenado en un sínodo de Roma en el año 393. Que afirmó que la virginidad de María estaba contenida en el símbolo apostólico. Y esta misma interpretación del símbolo apostólico, diciendo que cuando se dice nació de María Virgen, que se está diciendo que virgen en el sentido pleno, amplio de la palabra virginidad, antes, en el parto y después del parto. También lo afirma pues San León Magno, el Papa 40 años después. Bueno, hemos pegado este pequeño repaso. Este pequeño repaso es un poco por la historia, porque nos interesa decir que el parto de María fue virginal, que es que no es una cosa que se le inventase a alguien allá por la Edad Media, que no, que ha formado parte de la fe de la Iglesia. ¿De dónde parte la reflexión teológica? Pues un poco de lo que se ha dicho antes, de Génesis 3:16, cuando allí, después del pecado original, se le dice a Eva, ¿no?, tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos. Y la tradición de la Iglesia ha entendido que la Inmaculada Concepción está sustraída de esto, puesto que ella es la que ha vencido el pecado original. Y además, recordemos que la profecía del Antiguo Testamento, de Isaías, he aquí que la Virgen está concebiendo y está dando a luz un hijo. Que esta es la traducción literal de ese texto de Isaías. He aquí que la Virgen algunos traducen ha concebido, pero no. Está concibiendo y está dando a luz un hijo. O sea, es una afirmación de continuidad. Está concibiendo y está dando a luz un hijo. Hay una simultaneidad entre ser virgen y dar a luz. Este es la traducción literal del Nuevo Testamento. Perdón, de este texto del Antiguo Testamento. Y por último, otro texto más que ya hice referencia ayer a él, es el de Juan 1:13. Juan 1:13, que os comentaba que existe dos versiones, los que tenéis la Biblia de Jerusalén,
veréis que Juan, en el prólogo del Evangelio de San Juan, está traducido el versículo 13 en singular, mientras que otras Biblias traducen en plural ese texto. El contexto es la palabra, estamos hablando de la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder para hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. La cual no nació de sangre, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Bien, ¿por qué existen dos versiones, una en singular y otra en plural? Bueno, pues decíamos que es que existen traducciones, o sea, existen manuscritos, algunos en singular y otros en plural, de manera que quiere decir que los amanuenses, los que hacían copias, pues algunos transcribieron el versículo 13 en plural, los cuales no nacieron de sangre ni de deseo de hombre, los cuales se refiere a nosotros, a los que hemos nacido de Dios. Pero existe también un manuscrito con la traducción en singular, la cual no nació de sangre, lo cual ya no se refiere a nosotros, sino se refiere al Verbo, a Jesucristo, a Jesús, el cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. ¿Qué significa esta expresión? Que Jesús no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Hombre, lo de deseo de hombre se entiende fácil, porque se refiere a que Jesús, a la concepción virginal de Jesucristo, que no fue fruto de una unión carnal de María y de José, de deseo de hombre se refiere, sino que fue una concepción por obra del Espíritu Santo. Pero la primera parte, la cual no nació de sangre, traducido, ¿no?, según ese manuscrito que tenemos de los primeros siglos en singular, la cual no nació de sangre, se entiende que es una expresión que significa el parto virginal, el cual no nació de sangre. Nacer de sangres es una expresión que sí que está en distintos momentos recogida en la Sagrada Escritura y en otros libros de ese contexto judío. Nacer de sangre se refiere a lo que supone el parto, bueno, pues de desintegración, bueno, o de violencia en la mujer, que supone pues también ser nacido en medio de sangres, ¿no? Lo que supone pues una placenta en medio de sangres. Y esto lo dice, no nació de sangre, no nació envuelto en sangres. Es una expresión, como digo, judía. Las mujeres judías tenían que purificarse del parto porque habían nacido envueltas en sangre. Y como el mundo judío tenía un sentido de pureza ritual muy grande, llevaba a cabo un signo de purificación de la mujer. Acordaros de ese misterio, dice, la presentación de Jesús en el templo y la purificación de María. María, aun cuando tuvo su parto virginal, ella, como uno más, como hizo Jesús, que no tenía pecado y se puso en la cola de los que iban a ser bautizados en el río Jordán como si fuese un pecador, también María, aun habiendo tenido un parto virginal, pues se pone en la cola, entre comillas, ¿no?, de aquellas que en el templo de Jerusalén tienen el rito de la purificación de las sangres, porque la sangre era un signo de impureza que había que purificar. Bueno, pues fijaros, Juan 1:13, la cual, la palabra, Jesucristo, no nació de sangre, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Esa traducción en singular, ¿no?, de Juan 1:13 es muy iluminadora. Bueno, pues ¿cuál podía ser un poco la conclusión de por qué? Alguno podrá decir, bueno, pero ¿qué aporta
¿qué aporta la afirmación de que Jesucristo tuvo un parto, o sea, que mejor dicho, que María fue virgen en el parto de su Hijo Jesucristo? ¿Qué es lo que aporta? Bueno, pues estamos sencillamente subrayando, primeramente subrayamos el dato, ¿eh? Subrayamos el dato y lo que con ello se ha querido afirmar siempre es, bueno, pues la acción de Dios que por una parte tiene lugar a través de María, a través de ella, pero que al mismo tiempo la supera. La virginidad de María, en el fondo, es un dogma que a quien ensalza en realidad es a Dios, no a María. Le ensalza a Dios y a María le ensalza como de rebote, como consecuencia. Lo que estamos es, sobre todo, subrayando la prioridad de la acción de Dios. O sea, el hecho de que Dios es soberano. La gratuidad del don de Dios. Jesucristo ha nacido de la Virgen María, de ella ha tomado carne y sangre, pero al mismo tiempo la virginidad de María lo que subraya es que nosotros no podemos dar a luz a Jesucristo, sino como un don inmerecido, como un don milagroso. Es lo que se subraya con la virginidad de María. No tanto es un dogma que esté hecho pensando en ensalzarla a ella. No. Está hecho pensando en ensalzar la acción gratuita y soberana de Dios que supera nuestra carne y nuestra sangre. Eso es lo que subraya este dogma. Que lógicamente después le afecta a María y en la manera en la que nos dirigimos a ella. Nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.